no van a poder estar. Así que, y en este capítulo 5, los puntos, ¿verdad? A recordar. Si usted lee el libro, estos primeros capítulos son bien cortitos. Dice, la línea de herederos del reino es legítima y continua desde David hasta Cristo. Y no será necesario que se levante otro rey, porque acerca del reino de Cristo se dice que es de dominio propio. Se entiende por teofanía a la manifestación de Dios en forma corporal y visible antes de la encarnación de Jesucristo. Y en el Nuevo Testamento, Cristo es enviado por Dios para revelar a Dios en carne, para manifestar la verdad y para salvar a la humanidad perdida. A excepción de su manifestación en forma de paloma en el libro de Mateo, capítulo 3, en el Espíritu Santo está siempre el atributo de la inmaterialidad y su ministerio nunca se caracteriza por atributos físicos. Por causa de un profundo misterio que no alcanzamos a comprender, el Logos, que estaba con Dios como persona, era Dios juntamente con él, por lo que Jesús no es otro sino Dios mismo. ¿Verdad? En estos capítulos nos recalca el nombre de Jesús, su, su deidad, sus atributos, de que es eterno, de que es preexistente. Todo eso es lo que nos está hablando de Jesús en este capítulo. A los que se acaban de conectar o a los que se conectaron hoy por primera vez, estamos hablando de A la manera de Cristo, donde es un libro que nos va a hablar especificaciones o detalles de cómo caminó Jesús y quién realmente es Jesús y cómo nosotros, ¿verdad? El, el significado de este libro para nosotros es cómo nosotros debemos de caminar. Saludos Miguel, shalom, bendiciones. Y dice, capítulo 6, profecía acerca de su advenimiento. En Zacarías 9:9 dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Zacarías 9:9. Y los puntos, ¿verdad? Dice, con la excepción de Juan 3:16, es imposible que ningún otro versículo en la Biblia sea más crucial y definido que Génesis 3:15. Toda la escritura no puede estar concentrada en cada versículo, pero sí podemos leer las escrituras con la confianza de que cada versículo va a contribuir a darle sentido en su totalidad. Eva, de forma prematura y equivocada, pensó que la promesa que el Señor le dio en Génesis 3:15 se cumplirá en su primogénito Caín, pero no fue así, se cumpliría. En su pacto con Abraham, Dios plasmó lo que había prometido acerca de la simiente. Aunque ciertamente Jesús vino a la tierra con el propósito de dar su vida en rescate por muchos, su obediencia, sus padecimientos y su muerte dieron cumplimiento cabal a la promesa que el Señor había dado a la serpiente. Y en el capítulo 7 nos habla de la relevancia de la humanidad de Jesús. En Primera de Pedro 3:18 nos dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todos, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios.
Primera de Pedro 3:18. Y este nos dice, así como comprender la deidad de Cristo, es importante también lo que es que conozcamos la esencia de su humanidad. La naturaleza de Jesús, siendo completamente hombre y completamente Dios, es un hecho y una verdad sustentada a través de todo el texto sagrado. Jesús tenía que nacer para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos de Dios. La sangre de los animales, aunque fue aceptable de manera temporal como un anuncio de la sangre de nuestro perfecto Redentor Jesucristo, era insuficiente para la remisión definitiva del pecado. Si Jesús no hubiese nacido como humano y no hubiese dado su vida en rescate por la humanidad, el hecho de nosotros ser reconciliados con nuestro Creador hubiese sido absolutamente imposible, ¿verdad? Y le damos las gracias al Padre porque vino y murió por nosotros, ¿verdad? Por nuestros pecados y gracias a eso, hoy en día estamos aquí. Y vamos aquí al capítulo 8, donde habla de su carácter y determinación. Dice, y aquí es donde quería yo llegar, ¿verdad? La segunda parte del libro. El modo como Cristo vivió. Y es la parte donde, ¿verdad? A mí me enseñó a caminar a la manera de Cristo y por eso ustedes me han escuchado muchas veces decir siempre a la manera de Cristo, a la manera de Jesús. Saludamos a Graciela, saludamos a Ludalis, saludamos a Marisa, bendiciones, qué bueno que estén por ahí. Si se me queda alguien más, muchas bendiciones. Y vamos a conocer el carácter y la determinación de nuestro amado Jesús, ¿verdad? Dice, el término carácter viene de la palabra griega charácter, cuyo significado es el que graba. Esto debido a que en la antigüedad el término era utilizado para describir al que tenía por oficio hacer estatuas. Pues según su raíz, la definición de carácter hace alusión a estabilidad, firmeza y al hecho de ser predecible. Debido a esto, también se reconoce como carácter a 5 elementos específicos que son los siguientes: una letra, un número, un signo de puntuación, una estatua y un principio. Por dicha causa, se entiende que toda persona que porta un carácter sólido es estable, firme y predecible. Amén, Marisa. Que es la misma en un lugar u otro, a una hora o a otra, sin importar la condición ni la circunstancia en la que se encuentre. Y aunque esté haciendo actividades distintas, cualquier cosa que haga te hará siempre teniendo como base sus valores y principios. Eso es parte, ¿verdad?, de conocer el carácter. Hay veces que la gente dice que tengo que, tengo que formar mi carácter o tengo que arreglar mi carácter y piensan que carácter es simplemente tener esta fuerza para pelear, ¿verdad? Lo, lo malinterpretan lo que es el carácter, cuando el carácter es una base para los valores y los principios, ¿verdad? Y Jesús, qué bueno que Jesús nos va a enseñar hoy cómo caminó, cómo fue ese carácter de él, ¿verdad? Dice, ahora bien, luego de haber establecido la definición de lo que es el carácter,
observemos el modo como Jesús fue nuestro modelo perfecto en todas las esferas de la vida, incluyendo la manifestación de un carácter firme y sólido. Bendiciones, Ari. Dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron juntos a la fiesta como tenían por costumbre. Una vez terminada la fiesta, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. ¿Se acuerdan de esa parte, verdad? En la palabra. Dice, al principio sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros. Pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Pero al no hallarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, esto está en Lucas 2, 41 al 50. Lucas 2, 41 al 50. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres al verlo se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Pero por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó Jesús. ¿No sabían que en la casa de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. El acontecimiento que acabamos de leer es el único que se registra acerca de la niñez de Jesús, ¿verdad? Y dice, de hecho, de los 4 evangelistas, Lucas es el único que lo menciona. Y en dicha mención registra el viaje de Jesús a Jerusalén junto a sus padres para celebrar la fiesta de la Pascua cuando apenas tenía 12 años. Obedeciendo a la ley que establecía que todo judío varón mayor de 12 años estaba obligado a asistir a Jerusalén 3 veces al año, tal como lo expresa el libro de Deuteronomio. En Deuteronomio 16:16 dice, hay 3 fiestas anuales a las que no debe faltar ningún varón mayor de 12 años. La fiesta de la Pascua, la fiesta de la cosecha, Pentecostés, y la fiesta de las enramadas, la de los tabernáculos. Eso lo dice Deuteronomio 16:16. Dice, las 3 fiestas mencionadas en este pasaje son de suma importancia y su significado es de valor incalculable para el pueblo judío. Pero en este escrito haremos mención solo de la fiesta observada en Lucas 2, 41 al 50, que es la ley de la Pascua, y aunque la veremos en detalle más adelante, en este punto es importante recordar que se trataba de una celebración anual que hacían los judíos para conmemorar el modo como Dios los libertó del cautiverio que vivieron en la tierra de Egipto. Aleluya. Entonces, instrucciones tocantes a la celebración de la Pascua. El lugar para la celebración de esta fiesta siempre estuvo señalado por el Señor. Mientras existió el tabernáculo, se observó en cualquier parte que éste se hallara. Y cuando el tabernáculo fue reemplazado por el templo, el lugar señalado para celebrarla fue Jerusalén. En cuanto a la institución de esta fiesta, Moisés dijo al pueblo en Éxodo 12, 25 al 27. Éxodo 12, 25 al 27, Moisés dijo, cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido, darles, seguirán celebrando esta ceremonia.
Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, en el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las, las casas de los israelitas en Egipto y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestra familia. Luego de tener una apreciación general sobre la fiesta a la que Jesús asistió con sus padres, teniendo la edad de tan solo 12 años, volvamos a observar lo que nos dice al respecto el libro de Lucas, ¿verdad? Dice en Lucas 2, 41 al 50 nuevamente, y aquí es donde voy en este libro, donde la escritora, que es la pastora Yesenia Ten, nos da especificaciones bien importantes, ¿verdad? De Jesús. Y es lo que a mí me sorprende de este libro. Dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua. Cuando el niño cumplió sus 12 años, subieron juntos a la fiesta, como tenían por costumbre. Una vez terminada la fiesta, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Lucas 2, 41, 21 al 5, perdón, 41 al 50. Lucas 2, 41 al 50, María. Y, y vuelve y nos habla del versículo. Una vez terminada la fiesta, emprendieron el regreso a Nazaret, pero Jesús se quedó en Jerusalén. Al principio, sus padres no se dieron cuenta porque creyeron que estaba entre los otros viajeros, pero cuando se hizo de noche y no aparecía, comenzaron a buscarlo entre sus parientes y amigos. Pero al no hallarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolo y haciéndole preguntas. Todos los que lo oían quedaban asombrados de su entendimiento y de sus respuestas. Sus padres al verlo se quedaron atónitos y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Les preguntó Jesús. ¿No sabían que en la casa de mi padre me es necesario estar? Pero ellos no entendieron lo que les quiso decir. Al observar de modo detallado este pasaje, son varios los puntos que debemos considerar, como son los siguientes. Era común que luego de la celebración de la Pascua, los miembros del Sanedrín, cuya misión era administrar justicia, interpretando y aplicando la ley sagrada, se reunieran en los atrios del templo para discutir cuestiones teológicas, en presencia de todos los que quisieran escuchar, y fue allí donde los padres de Jesús le encontraron. Para ese momento, aunque Jesús era un niño, sabía muy bien cuál era su cometido. De hecho, la forma como se maneja en este determinado relato hace que la mayoría de comentaristas opinen que es muy posible que para este tiempo ya Jesús hubiese tenido una experiencia especial con Dios, a través de la que le había sido revelada la asignación especial con la que había nacido, ¿verdad? Ya él sabía. Fueron 4 las expresiones cargadas de revelación y propósito que el pequeño niño Jesús emitió ante la confrontación de su madre, donde dice, tu padre y yo hemos estado desesperados buscándote por todas partes, ¿verdad? La número 1 es, ¿por qué tuvieron que buscarme? ¿Verdad? La número 2, no sabían. La número 3, que en la casa de mi padre. Y la número 4, me es necesario estar. Al expresar estas palabras, Jesús estaba dando a entender a sus padres terrenales que él sabía perfectamente de dónde venía, el lugar donde se hallaba y la asignación que le correspondía.
Ahora bien, observemos el significado individual que tiene cada una de estas expresiones. ¿Por qué tuvieron que buscarme? Para nadie es un secreto que cuando sabemos dónde alguien o algo debe estar, no tenemos que angustiarnos buscándolo, sino que podemos ir de manera directa al lugar donde debe estar. Y cuando él dice no sabían, acompañada de la anterior, esta expresión revela que Jesús esperaba que sus padres supieran lo que ya él sabía. Por causa de esto, a la pregunta de María, él respondió con otra pregunta que expresa su expectativa acerca de lo que sus padres terrenales debían saber. Y yo me imagino, ¿verdad?, a los padres de Jesús, que aunque ellos sabían que era el Mesías, que era el escogido, que se llamaba Jesús, y conocían, ¿verdad?, para qué vino al mundo, me imagino que ellos lo habían criado como un niño normal, ¿verdad? Y no sabían que ya Jesús a los 12 años ya estaba preparándose o ya estaba listo para, para ocuparse de los asuntos del Padre, ¿verdad? De Dios. Y dice que en la casa de mi Padre, es la otra expresión, dice, esta expresión revela de forma contundente que comprender aquello para lo cual hemos nacido también nos hace entender el lugar al que correspondemos. Me es necesario estar, es la próxima expresión. El término necesario utilizado en este pasaje, según el idioma original, es dei y se traduce como conveniente, inevitable, imprescindible y algo que no puede dejar de pasar. O sea que ya él conocía que ahí tenía que estar, ¿verdad? Así que no podemos dejar de observar el hecho de que Jesús nos dice simplemente que le guste, que quiere o que desea estar en el templo, sino que le es necesario estar. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero mire lo que él nos quiere decir. Me es necesario estar. O sea, a los 12 años él decía, aquí es donde yo tengo que estar, ¿verdad? Esta es mi asignación. Dice, en esta parte del texto queda revelado que según sea la asignación para la que hayamos sido llamados, aleluya, consecuentemente, también tendremos que llevar a cabo ciertas acciones que no siempre serán comprendidas por otros y que aunque para algunos solo sean opciones, para nosotros son necesidades, adherida al hecho de dar cumplimiento a nuestro propósito. Ay, ay, ay. Por causa de esto, para Jesús no era una opción estar en el templo, sino algo absolutamente necesario, guiado por su asignación y adherido a la misión que había de llevar a cabo. O sea, en esta parte, según sea la asignación para la que hayamos sido llamados, hay mucha gente que no va a entender por qué nosotros vamos al monte, por qué nosotros oramos tanto, por qué no dejamos de ir a la iglesia, ¿verdad? Al templo, por qué no hacemos tal y tal cosa, por qué estamos en tal y tal lugar. Hay gente que no va a entender. Pero lo importante aquí es que tú entiendas cuál es tu llamado y camine según lo hizo nuestro amado Jesús. Y para eso es que estamos aquí, ¿verdad? Leyendo este libro. Dice el carácter de Cristo en este relato. Al llegar a este punto, debemos notar que los padres de Jesús lo buscaban angustiados porque no sabían dónde él estaba. Y al expresárselo a Jesús, en vez de él disculparse con ellos, hace el siguiente cuestionamiento. ¿Por qué tuvieron que buscarme? No sabían que en la casa de mi padre me es necesario estar. Eso también nos lleva a pensar, ¿verdad? No importa quién te pregunte o no, tienes que seguir caminando conforme a tu llamado. Ay, 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 yo no sé si usted lo está entendiendo.
pero estamos hablando del carácter de Jesús desde los 12 años. Jesús, en otras palabras, Jesús le dice a sus padres, si ustedes hubiesen comprendido el lugar donde según mi asignación me corresponde estar, no hubiesen tenido que angustiarse buscándome, sino que hubiesen sabido desde el principio dónde encontrarme. El carácter definitivo que Jesús tenía lo llevaba a estar donde debía, pero la falta de comprensión de parte de sus padres acerca de dicha necesidad los llevó a andar angustiados buscándole en lugares por donde, de haberlo comprendido, no hubiesen tenido la necesidad de haber ido. Yo me imagino que los padres de Jesús me imagino que debió de ser un trabajo muy difícil, ¿verdad? En el sentido de criar a Jesús, de saber que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, de saber, es verdad, que tenían que tener un cuidado, diría yo, ¿verdad? Esto soy yo hablando, un cuidado especial, o de no saber qué esperar, ¿verdad? Del Mesías, en qué momento se iría, no, o sea, me imagino que para María y José debió de ser difícil, ¿verdad? En ese sentido. Dice, ahora bien, en este punto es importante resaltar que esto no siempre es lo que sucede en cuanto al carácter que manifiestan otros, quienes a pesar de lo que dicen ser, al poner en balance sus acciones con sus expresiones, solo hallamos meras incongruencias. Y por esta causa, muchos que según lo que ellos han profesado ser, ay, 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 esperan ver expuesto un modelo de vida acorde con lo que estos se han autodenominado, piensan que al no estar visible, tales personas están en el lugar que deben y haciendo solo las cosas que tienen que hacer. Así que no se angustian cuando dichas personas se suelen perder, pero su angustia resulta ser un golpe bajo el día que quede expuesto que tal persona no es aquello que con palabras profesó ser. Ay, ay, ay. Y es muy triste. Y hemos conocido, en mi caso yo he conocido personas, ¿verdad? Que es así, que al comienzo son una cosa, pero realmente en el camino no son lo que decían ser. O sea, no tienen el carácter establecido ni claro. Implicaciones de tener un carácter firme como el de Cristo. Tener un carácter firme es tener la capacidad de integrar nuestras creencias y esencias con nuestra conducta y acciones. No solamente es lo que decimos, sino es lo que hacemos. Yo siempre digo, cómo criar a tus hijos, la manera correcta de criar a tus hijos es siempre darle el ejemplo. No es lo que tú dices, es lo que tú haces, ¿verdad? Es además tener disciplina autoimpuesta que no solo sea efectiva en público, sino especialmente en privado, porque tiene claro que ningún logro público podrá ser sustentado por una base privada y quebrada. Mira, mi esposo siempre me ha dicho esto y es cierto. Conocemos a las personas cuando viajamos con ellos, cuando estamos varios días juntos con esas personas, ¿verdad? Es que empezamos a conocer a las personas. Cuando estamos en ese círculo íntimo de la familia, de las personas, es que conocemos realmente a las personas, porque ahí decimos cómo se comportan con sus hijos, cómo se comportan con sus padres, cómo se comportan con su esposo, ¿verdad? Ahí es que uno realmente conoce a las personas. Y si usted tiene un carácter firme, usted se comporta de la misma manera en donde quiera que va. Y mi esposo siempre dice, cuando viaja, es que tú terminas de conocer a la gente, cuando estás muchos días junto con esa persona. Y es cierto. Dice, si quieres saber qué tan firme es tu carácter, considera el modo como respondería a las siguientes interrogantes. Y aquí vamos, ¿verdad? Empezamos a la confrontación, porque el libro también nos va a confrontar un poco. La primera pregunta es,
¿Qué estás haciendo en secreto que si se sabe en público, tu credibilidad y testimonio pudiera verse afectado? Ay, ay, ay. La número 2 dice, ¿con cuáles personas te estás relacionando que en vez de ayudarte a crecer, están corrompiendo lo que eres? Analicen estas preguntas, ¿verdad? La número 3 dice, ¿cuáles ofertas estás recibiendo que de tomarlas se verían afectados tus principios? Ay, ay, ay. A veces estamos desesperados, no encontramos un trabajo y decimos, bueno, esto suena bien, aunque no es, aunque se van a ver afectados tus principios. Piénsalo ahí, ¿verdad? Dice, cuando cedes alguna oferta, ¿lo haces basado en deseos o en valores y principios? Ay, ay, ay. El modo como enfrentamos la tentación y lo que hacemos cuando no estamos siendo vistos por otros revela qué tan sólido y firme es nuestro carácter. Porque nuestro carácter es tan fuerte como las tentaciones que soportamos sin quebrarnos. Vuelvo y lo digo, porque nuestro carácter es tan fuerte como las tentaciones que soportamos sin quebrarnos. ¿Cómo está siendo tu carácter? Dice, como personas que buscan agradar a Dios y servir de ejemplo a la vida de otros, una de las cosas que debemos tener como prioridad es hacer que cada día se forme en nosotros el carácter de Cristo, ya que Él, mayor ejemplo de alguien con un carácter digno de ser imitado, lo tenemos en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Por tanto, no podemos tomar a la ligera las grietas de nuestro carácter, porque toda grieta no reparada, tarde o temprano, traerá como consecuencia el derrumbe. Ay, ay, ay. Tus dones y talentos llegarán tan lejos como te lo permita tu carácter, porque el carácter es el contenedor de tus logros, esfuerzos y metas alcanzadas. Así que ten cuidado porque cuando se quiebra el contenedor, es imposible que no se eche a perder el contenido que lleva dentro. Qué poderoso, ¿verdad? Aleluya. Dice, el fundamento de la credibilidad es la integridad. Por tanto, si no has sido una persona veraz, no te enojes si los demás no confían en ti. Simplemente esfuérzate en reparar tu carácter para que entonces puedas recuperar la confianza de los demás hacia ti. Finalmente, no olvides que los valores son mejores y más importantes que las reglas, porque los valores vienen desde dentro, pero las reglas son impuestas desde afuera. Ay, ay, ay. El fundamento de la credibilidad es la integridad. Aleluya. Poderoso, poderoso, ¿verdad? Y en el capítulo 9 vamos a ver cómo él respondió ante la tentación. Cómo Jesús respondió ante la tentación. Y dice en Mateo 4:4, y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Su respuesta ante la tentación. Y este capítulo también me marcó bastante, pero bastante. Dice, la tentación de Jesús es una parte esencial de su ministerio y en este capítulo lo observaremos desde dos perspectivas específicas, que son la exposición y la aplicación. En la exposición consideremos los detalles del texto y en la aplicación observaremos algunas enseñanzas prácticas acerca de esta parte tan importante de la vida de Cristo. Ahora bien, los detalles del texto, la exposición, la dividiremos en 3 puntos relacionados con el evento, que son los siguientes. Número 1, el inicio de la tentación. Número 2, cómo surgió la tentación. Y número 3, ¿cuál es el contexto en el que se da la tentación?
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y eso está en Mateo 4, 1 al 2, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. O sea, miren esto, siempre a mí me ha parecido interesante, ¿verdad? Y es, ¿verdad? El diablo es así. Pero él esperó a que al último día, cuando ya Jesús tenía hambre para tentarlo. Así que llévate, escucha bien esta parte para que lo apliquemos, ¿verdad? Cuando el enemigo quiera tentarnos. Siempre te va a tentar cuando tú estás más débil, porque te conoce. Y lo reprendemos en esta hora en el nombre de Jesús. Dice, dicho esto, lo primero que debemos observar es que este acontecimiento tiene lugar después de Jesús haberse identificado con los creyentes en su bautismo, exactamente en el capítulo anterior, lo que luego de haber hecho se disponía a identificarse con toda la raza humana en sus tentaciones, por lo que debido a la diferencia que existe entre el capítulo 3 y el capítulo 4, el contraste entre ambos pasajes es impresionante, tal como podemos observarlo a continuación. Dice, en el capítulo 3 vemos la gloria del bautismo de Jesús y el momento en el que Dios el Padre habló en medio de toda multitud diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Yo no sé si usted sabe que cada vez que a usted le dan una palabra, cada vez que a usted le ministran y le profetizan o le dan una palabra, mire, alégrese de la palabra, pero prepárase porque luego de eso viene el ataque del enemigo. Eso no falla, eso no falla. Y aquí lo vemos en Jesús, cuando el Padre habló en medio de toda la multitud diciendo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mientras que en el capítulo 4 vemos a Jesús ante el desafío de la tentación. Automáticamente después, pero el diablo esperó que Jesús estuviera débil en el sentido de que llevaba ya 40 días sin comer, ¿verdad? En ayuno. Y ya el 40 días Jesús tenía hambre. En el capítulo 3, el acontecimiento tuvo lugar en medio de las aguas del Jordán, mientras que en el capítulo 4 tuvo lugar en el desierto desolado, seco y árido de la provincia de Judea. O sea, también Jesús estaba solo. Escuche bien cada detalle. Uno fue realizado frente a una gran multitud, el otro en una gran soledad y silencio. El Espíritu Santo vino como paloma sobre él. En el capítulo 3, mientras que en el 4 lo llevó a estar en el desierto para ser tentado por el diablo. Ay, ay, ay. En el capítulo 3 hallamos la ternura del Padre. Yo quiero que usted realmente ponga mucha atención a esto. Dice, en el capítulo 3 hallamos la ternura del Padre, quien le llama hijo amado, en el cual me complazco. Mientras que en el capítulo 4 hallamos la crueldad de Satanás atacando al Hijo de Dios con fuertes tentaciones. En el capítulo 3, Jesús experimentó el agua del bautismo. En el 4, el fuego candente del desierto. En el capítulo 3, se abrieron las puertas de los cielos. En el 4, se abrieron las puertas del infierno. Ay, ay, ay. Por estas y otras razones más, el contraste no podía ser mayor. Sin embargo, no podemos dejar de señalar que Jesús no necesitaba ser tentado para crecer, porque era Dios, sino que fue tentado por tres causas principales, que son las siguientes. Número 1,
Como el postrer Adán, enviado por Dios a la tierra, debía vencer la tentación que el primer Adán no venció. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios 15:45. Como el postrer Adán. O sea, Jesús vino a reparar lo que Adán, el primer Adán, no pudo vencer, ¿verdad? Que fue la tentación. Cuando el Señor le dijo, puedes comer de todos los árboles menos de este en específico. Y pues lamentablemente fue tentado y desobedeció. Pues Jesús vino a reparar eso. Número 2 dice, antes de vencer al enemigo de forma pública, debía vencerlo de manera privada. Ay, ay, ay. 1 Corintios 15:45, María. Número 3, su disposición de identificarse con la humanidad debía mostrarse también al hacer frente a la tentación. Y haciéndolo, nos dejó un modelo establecido sobre el modo como debemos responder nosotros ante la misma. Eso fue, bueno, toda la vida de Jesús ha sido un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Pero si ustedes recuerdan cuando dicen Jesús fue tentado, normalmente nos lleva aquí, a este capítulo, digo, a esta parte, ¿verdad? Y dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora bien, en este punto es importante resaltar algunos aspectos dignos de considerar, como lo son los siguientes. Jesús fue llevado al desierto para ser examinado. El término tentación utilizado en este pasaje en el idioma original es peirazo y se traduce como probar, escudriñar, examinar e intentar, ¿verdad? Lo que se hace necesario aclarar, ya que el español, el término tentación tiene un sentido uniforme y sistemáticamente malo, debido a que siempre implica inducir a una persona a hacer algo que no está bien, seducirla al pecado o tratar de persuadirla a tomar una decisión contraria a la moral o la ley de Dios. Pero el término peirazo, como ya pudimos ver, es completamente diferente en su significado, aunque la mayoría de las traducciones al mencionar este episodio dicen que Jesús fue tentado, con algunas escasas excepciones como son las siguientes. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Luego el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto para que el diablo tratara de hacerlo caer en sus trampas. La Biblia dice que cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. Y dice que veamos Santiago 1:14. En el caso de Jesús, Satanás no halló ningún mal deseo en el cual anclar sus intenciones, pero sí utilizó sus mejores ataques para intentar desviarle del propósito para el cual había sido enviado. Escuché bien esta parte. Y es que igual que como debe probarse el metal, sometiéndose a una presión y tensión superiores a las que tendrá que soportar para ser útil en el uso práctico, así también el hombre tiene que ser probado antes de ser usado para dar cumplimiento al propósito que Dios tiene con él. Y te voy a explicar esto según lo entendí yo. Cuando te den esa palabra, cuando te ministren, te profeticen, te den una palabra, vas a ser tentado porque vas a ser probado, a ver si vas a ser capaz, ¿verdad? De mantenerte.
Así que te van a pasar por el fuego. Si hoy en día ya te dieron la palabra y te estás pasando por el fuego, pues mira, aprende de Jesús, resiste, resiste, ¿verdad? Para que puedas subir el otro escalón, ¿verdad? En el mundo espiritual y puedas seguir creciendo. Dice, el lugar donde la prueba se llevó a cabo, ¿verdad? Dice, el lugar donde esta prueba se llevó a cabo fue el desierto y precisamente a este desierto en el Antiguo Testamento se le llama Isimón, que quiere decir la devastación. Dicho lugar se extiende por un área de 50 por 25 kilómetros, que a menudo es descrita por sus visitantes como tierra altamente seca, llena de arena amarilla y de caliza quebradiza, donde las colinas son como montones de polvo que deslumbran y relucen con el calor como un horno inmenso y se precipitan hacia el mar muerto en una caída de 400 metros de piedras calizas, pedernales y rocas sedimentarias entre salientes y entrantes precipicios, ¿verdad? En este desierto Jesús podía estar más solo que en cualquier otro lugar de Palestina, pues debido a las condiciones de aquel lugar, nadie deseaba pasar ni cerca de por allí. Imagínense, nosotros decimos, qué calor, el sol está fuerte, esto está terrible. Imagínense ahí en ese desierto, no había nada, ni árboles, ni nada. Dice, Satanás no envió a ninguno de sus delegados. Él no envió a ninguno porque él sabía con quién se iba a enfrentar. Él decía, tengo que ir yo mismo porque este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Además de lo que ya he observado en esta primera parte del texto, algo que no podemos dejar de señalar es quién tentó a Jesús de manera directa. Fue el diablo mismo. Por tanto, la tentación de Jesús en muchos aspectos fue mucho más severa que las tentaciones que nosotros tenemos que enfrentar continuamente. Ay, ay, ay. Dado que nosotros al ser tentados somos tentados por demonios pertenecientes al reino de las tinieblas, pero no con Satanás de manera directa. Santo. En otras palabras, Jesús soportó un nivel de tensión y presión en la tentación a los que nosotros jamás seremos expuestos. Escucha bien, a lo que nosotros jamás seremos expuestos. Bueno, ya creo que ya son las 8, ¿verdad? Sí. Eh, Voy a leer hasta aquí y terminamos por hoy. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Al explorar el primer versículo de este pasaje, pudimos observar la condición del lugar y la intención por la que Jesús había sido llevado allí. Ahora en el verso 2 se nos habla de la condición en la que estaba Jesús luego de haber ayunado 40 días y 40 noches. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. ¿Quién no, verdad? Nosotros ayunamos 3 días, 6 días, 7 días y nos queremos morir. Y es verdad. Y yo creo que el primer día ya tenemos hambre. Ah, Viviana. Alaba. Dice, al explorar el primer versículo de este pasaje, pudimos observar la condición del lugar y la intención por la que Jesús había sido llevado allí. Creo que lo leí otra vez, ¿verdad? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Algo que no podemos dejar de observar en este punto es lo que señalan los estudiosos en cuanto al hambre que en este momento específico sintió Jesús. Porque se ha comprobado científicamente que después que los dolores del hambre regresan, luego de un ayuno tan largo como este, vienen a indicar que el sujeto que la padece está comenzando a morir lentamente. Ay, ay, ay.
Por tanto, aquella era una posición de mucha debilidad en términos humanos. Al considerar todos estos elementos juntos, podemos comprender mejor cuál fue la verdadera intensidad de la tentación a la que Jesús fue expuesto. De hecho, algunos comentaristas concuerdan en que no fue solo al final del ayuno que Jesús fue tentado, sino durante todo el tiempo que estuvo apartado. Y que lo que estas tres tentaciones reflejan es la dureza reservada para el momento más cumbre, que fue el final de aquel ayuno intenso, cuando en términos humanos, debido a la gran cantidad de días que había pasado ayunando, Jesús se sintió más débil. Tal idea es tomada de lo que revela el primer verso del capítulo. Y fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. La composición de la tentación. Ahora observemos de forma detallada las tres facetas que tuvo la tentación de la que este pasaje nos habla, siendo la primera la contenida en los versos 3 y 4. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya. El enfoque de esta primera tentación es la incitación a poner los deseos de la carne por encima de la voluntad de Dios. En esta parte inicial de la tentación hecha a Jesús, Satanás se enfoca especialmente en el punto de las necesidades físicas que Jesús experimentaba allí y que de algún modo representan también las necesidades que nosotros como género humano tenemos que enfrentar continuamente. En este sentido, es importante considerar los puntos siguientes. Y vino a él el tentador en consecuencia por nosotros. No deberíamos de dudar acerca de si el tentador vendrá, sino que debemos estar listos para vencerlo cuando aparezca, porque seguro es que vendrá y que tendremos que enfrentar diversas tentaciones mientras estemos en el cuerpo. Y yo lo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? Porque ya son las 8:04. Mañana continuamos con la tentación bella. Estos capítulos son un poco más extensos y son como Jesús caminó. Por eso yo quería llegar hasta ahí, ¿verdad? Yo quería empezar por ahí. Así que, wow, ¿qué les pareció esta parte de la enseñanza del carácter de Jesús y cómo él fue tentado? Todavía nos falta la mitad de esa parte de la tentación de Jesús, cómo él la pudo soportar. Así que oramos. Muy interesante. Sí. Sí, sí, ¿verdad? Y muy específico. Bendito que les pregunté y luego seguí hablando. Los escucho, los escucho. ¿Nadie más?